Tengo 2 opciones, o no cambio los puntos o sí los cambio. Les voy a compartir en este video algunas ideas que he traído en la mente, sobre todo por este mes de mayo. Estoy cumpliendo ya 9 años con mi canal de YouTube, Travel with Power. Y bueno, pues la mente se me ha ido al pasado, ha regresado, y he estado recordando algunas experiencias que he tenido en estos 9 años. Precisamente en mayo del 2017 empiezo mi canal de YouTube y fue en ese año que hice mi primer viaje sola. Y bueno, fue toda una experiencia. Llega un correo del banco y me dice en ese mail que yo tenía algunos puntos y que ya tenía que utilizarlos porque si no los iba a perder. Pues empiezo a revisar la información que me estaba dando el banco. Yo marco al banco y pregunto de qué se trataba todo eso de los puntos. Yo ya tenía varios años utilizando mi tarjeta de crédito, no tenía la menor idea que ganaba puntos, nunca los había usado, no sabía de qué se trataba ese tema. Muy amablemente los ejecutivos me explicaron, bueno, el ejecutivo que me contestó la llamada me explicó que tenía cierta cantidad de puntos, que los podía cambiar, que había varias formas de cambiarlos, etcétera. Obviamente yo no tenía la menor idea. En esa época yo trabajaba de maestra en 2 universidades y bueno, tocó la casualidad que en una universidad terminaba el curso y en otra todavía no empezaba, entonces yo tenía más o menos unos días de descanso y aprovecho para pues tomar ciertas decisiones, ¿no? Con eso de los puntos, porque la verdad yo no los quería perder. Cuando me explican en la llamada telefónica que podía cambiarlo, inclusive por un vuelo a nivel nacional, dije yo, ¿cómo? O sea, tengo tantos puntos como para un boleto de avión. Y claro que me dijeron que sí. Eso así como que me empezó a llamar la atención y le digo, ¿y qué más puedo hacer? Dice, es que usted ya tiene bastantes puntos. Claro, porque yo ni siquiera sabía que la tarjeta me daba puntos, entonces tenía puntos acumulados de varios años de utilizar la tarjeta. Me explican que podía cambiar los puntos por un viaje nacional. Me explican que también me alcanzaba para 2 noches de hotel. Y creo que me dieron varias opciones de hoteles. La verdad no recuerdo muy bien, pero me alcanzó para el vuelo a nivel nacional, para 2 noches de hotel, inclusive para unos cuantos días para la renta de un carro. Tengo 2 opciones, o no cambio los puntos o sí los cambio. Entonces, me llamó tanto la atención de que yo podía hacer un viaje sola y sin tenerlo que pagar, al menos no en su totalidad. Hablo con mis hijas y me dijeron, claro que sí, mami, vete. O sea, y bien padre, ¿no? Entonces, pues empiezo a hacer todos los trámites necesarios y finalmente me voy a la Riviera Maya. O sea, aterrizo en Cancún. Obviamente a la hora de rentar el carro, pues como que no me salía totalmente gratis, pero dije, bueno, ya estoy aquí, ya que tengo la tarjeta de crédito, entonces, bueno, pues la diferencia la pagué. Fueron poco más de una semana el viaje. Entonces, aterricé en Cancún, ahí dormí en un hotelito que me encontró mi hija, renté el carro, dormí ahí en Cancún y otro día en la mañana me levanté muy, muy, muy temprano y empecé a manejar. Empecé una aventura maravillosa y empecé a manejar a Chetumal. Si no me equivoco, fueron alrededor de 4 horas,
5 horas manejando más o menos. Y pues fue una sensación tan inmensa el yo estar viajando sola, manejando en otra ciudad, en otro estado. eh, y fue una sensación, una adrenalina que todavía me acuerdo y me da mucha emoción. Entonces llego a Chetumal y para mí Chetumal es una ciudad muy importante porque ahí nació mi papá. Y yo no lo conocía, no conocía esa ciudad. Entonces, llego a Chetumal, llego al hotel, que ahí dormí 2 noches en ese hotel, muy bonito, muy agradable y muy cómodo. Entonces, lo primero que hago llegando a Chetumal y ya que me acomodé en el hotel, le digo a la persona que trabajaba ahí en el hotel y le pregunto, a ver, dime, si tú quisieras comer comida típica, ¿dónde irías? Dime, recomiéndame algún lugar, pero que no sea un restaurante turístico, sino algo en el que tú irías y que estuviera muy rico, ¿no? Porque bueno, como mi papá era de ahí, mi mamá siempre cocinaba comida típica, cochinita pibil, relleno negro, este, escabeche. Entonces, bueno, pues me recomienda un lugar que era una casa, la comida la servían en la cochera de esa casa. Híjole, lo disfruté tanto porque pues era esa comida típica. Claro que le dije, deme una probadita de cada cosa. Y entonces recuerdo que tuve una experiencia bien bonita viajando sola en la Ribera Maya. Estoy en Chetumal, ahí visito Calderitas, que es un lugarcito ahí muy cerquita de Chetumal. También hay una zona arqueológica. Decido ir a Bacalar y ahí en Bacalar fue otra aventura, porque pues yo la verdad nunca había llegado a un hostal. Entonces dije yo, o llego a un hostal o dónde me hospedo, porque pues yo no sabía dónde buscar hotel, porque Bacalar es un lugar muy pequeño, ¿no? Y pues la verdad yo no era muy buena en esa época buscando cosas en internet, hospedaje y demás. Entonces alguien me comenta de un hostal ahí en Bacalar. Llego, lo veo y pues digo yo, bueno, pues me tengo que quedar aquí, porque no me quería regresar a Chetumal porque tenía ya que pagar la noche de hotel y el hotel pues sí estaba un poquito caro. Entonces llego a ese hostal que me recomendaron y pues no sé qué hacer. Estaba ahí yo parada, me acuerdo tanto que estaba y no me animaba ni siquiera a preguntar nada y en eso llega un grupo de jovencitas y empiezan, eran como españolas, porque tenían así el acento, ¿no? Entonces, pues ellas, luego, que el cuarto, que la habitación, que no sé qué, era un hostal muy pequeño. Entonces, pues yo las estaba oyendo todo y ya ellas se van a la habitación y yo le digo, pues igual que las señoritas que acaban de pasar, yo quiero así en el mismo cuarto. O sea, la verdad me acuerdo y digo yo, pues qué valiente, pero al mismo tiempo, pues a lo mejor se les hace algo muy simple, ¿no? Para tantas jóvenes que ahorita viajan por todo el mundo y no les da miedo y se avientan y son bien valientes. Y yo en esa época, la verdad, sí me daba mucha cosa. En Bacalar fue la primera vez que me hospedé en un hostal. Entonces, bueno, claro que lo disfruté bastante. Ahí conocí gente muy linda que todavía, que todavía tengo contacto con ellos a través de las redes sociales. Y bueno, pues lo que más disfruté fueron los amaneceres y los atardeceres de Bacalar. Y, ay, me va a dar sentimiento. La Laguna de los Siete Colores, que la verdad yo crecí con un cuento que nos contaba mi papá de el pescadito de los 7 colores, ¿no? Y hablaba de la historia de un pescador
que disfrutaba que disfrutaba mucho en esa laguna de los 7 colores, pero que también había un pescadito de los 7 colores. Entonces, bueno, pues, para mí fue muy, muy, emotivo visitar ese lugar, ¿no? Porque eran esas tierras que papá nos platicaba de su infancia, porque él desde muy niño empezó a trabajar, tuvo que trabajar desde los 7 años. Entonces, ya de adolescente él decía que tenía que cruzar la selva. Decía, es que había víboras y había ramas y había árboles y arbustos. Nos decía él que le daba mucho miedo porque él era un niño y le daba mucho miedo andar en la selva. Y cuando yo conozco esas tierras y veo la naturaleza tan tupida, o sea, las ramas, y recordé en esa época, pues, lo que me decía papá, lo que nos decía papá, ¿no? Y yo me imaginaba lo que mi papá como niño vivió, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita y muy emotiva, mi primer viaje sola a la Ribera Maya. Y bueno, pues fue una aventura, esos días los disfruté bastante. Después de estar en Bacalar y de estar ahí disfrutando el ambiente tan bonito, el ver la laguna de los 7 colores, eh, bueno, así se le dice por la diferencia de los tonos de azul en el agua, porque como hay cenotes, hay lugares en donde se ve muy, muy oscuro, casi, casi que negro, ¿no? Pero es un azul muy profundo. Y hay otros lugares en donde el agua está más bajita, entonces con la arena, pues se ve un celeste, ¿no? Un agua muy, muy hermoso. Entonces, es un lugar precioso, paradisiaco en México. Después de ahí me fui manejando a Mahahual. Me enamoré de Mahahual. Yo quería quedarme ahí a vivir porque era un lugar precioso, con el agua del mar como si fuera alberca, y luego te ibas un poquito más a lo hondo y podías ver tortugas y podías hacer snorkel y disfrutar, ¿no? Precioso, precioso Mahahual. Yo ahí quería quedarme, la verdad no me quería regresar, pero bueno, pude disfrutar ahí también algunos días y comiendo delicioso. Me acuerdo que hasta comimos langosta. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita, en donde ahí fue exactamente entre Bacalar y Mahahual que conocí a estos muchachos viajeros que ellos andaban para arriba y para abajo viajando por diferentes lugares, inclusive hacían voluntariados y entonces me decían, es que tú puedes hacer eso también, Flor. Y yo, claro que no, o sea, yo ya soy una señora, ya estoy grande y no puedo hacer eso, o sea, no puedo estar viajando tanto. Dijo, claro que sí, tú lo puedes hacer. Y me sembraron la curiosidad, la semillita, ¿no? El de la posibilidad de que yo a mi edad pudiera empezar a viajar y a disfrutar y de esa manera, ¿no? Ahorrando con bajo presupuesto, pero también abierta a la posibilidad de hacer algún voluntariado. Entonces, pues ahí se queda la idea. Regreso manejando, o sea, ya había estado en Chetumal, en Bacalar, en Mahahual, y entonces ya me regreso a Tulum, me quedo en Tulum también una noche en otro hostal. Recuerdo que también ese hostal estaba hermoso, muy bonita la decoración, muy agradable. Finalmente llego a Cancún, entrego el carro y me regreso. Regreso a la realidad, a tener que trabajar y pero me queda esa curiosidad de que cómo había tantos jóvenes que se dedicaban a viajar y a disfrutar la vida y su juventud, ¿no?
Entonces pasa algo que la verdad a mí me marca mucho. Yo en mi trabajo anterior había tenido unas dificultades laborales, ¿no? Tuve una experiencia muy complicada de una situación muy complicada en el trabajo. Ahí lo dejamos, ¿no? Entonces yo por esa razón me cambié de trabajo y trabajaba en dos universidades, que la verdad súper a gusto, muy bien, muy profesionales. Yo estaba muy contenta en mis dos trabajos, pero la verdad era muy cansado, era agotador, porque, bueno, para los que no saben, un maestro de tiempo parcial trabaja por hora. Entonces, tú recibes el pago por una hora de clase que estás frente a los alumnos en el salón de clases. Pero para trabajar esa hora, pues tienes que trabajar antes de la clase para preparar el material, las presentaciones, leer, conseguir libros, copias, etcétera. Después dar la clase, que es la única que te recibes de paga, y luego después sigues trabajando porque tienes que revisar tareas, trabajos, resolver dudas, etcétera. Además, el transporte, es decir, como trabajas por hora, pues a veces vas por 2 o 3 horas nada más a trabajar o a veces más dependiendo cómo tengas tu horario. Entonces yo trabajaba en la mañana en una escuela, en la tarde en otra, y así estaba mi vida, ¿no? Trabajando en la mañana, en la tarde y luego en las noches revisaba tareas, investigaciones y tenía que hacer preparar mi material de clase. Entonces era, pues la verdad, mucho trabajo y pues el ingreso era poco, ¿no? Entonces pasan algunas situaciones en donde creo que esto ya lo había compartido en otro video, en donde en una ocasión, muy noche, mi hermano me llama y me dice, pues estoy aquí. O sea, a mí se me hizo muy raro porque mi hermano nunca me habla. Entonces se me hizo raro y le dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Qué onda, verdad? Y me dice, pues, ¿te acuerdas de fulano de tal? Un amigo de él, menores, tanto mi hermano como este muchacho, menores que yo, dijo, pues, ¿sabes qué? Falleció. Y fulano de tal, ¿te acuerdas? Pues también falleció hace poco. Entonces digo yo, dos hombres adultos, sanos y que pues ya no estaban, ¿no? Y menores que yo, o sea, eso era lo que a mí más me impactó, de que hoy estamos y mañana quién sabe. Entonces, aunado a esto, recuerdo lo que estos muchachos en mi viaje me dijeron, es que tú puedes viajar. Y pues empiezo a pensar qué puedo hacer para cambiar mi forma de vida y no estar trabajando de lunes a sábado y el domingo pues lavar la ropa, hacer qué hacer, limpiar la casa, etcétera, para el lunes empezar otra vez la misma rutina. Pues tomo la decisión, hablo con mis hijas y fue en esa época en donde decido renunciar. Yo tenía un carro que había comprado hacía poco, decido venderlo. Esa fue la opción que tuve. Dije, vendo el carro y con ese dinero puedo vivir varios meses. Y pues tomo la decisión, renuncié. Y este es un tema que yo creo que es importante porque mucha gente quiere hacer eso, pero no es tan fácil. No es tan fácil tomar la decisión de que, bueno, renuncio a mi trabajo pero ¿de qué vas a vivir? Entonces, hace poco en una publicación que hice en un post,
un comentario, recibí un comentario, dice, ¿cómo le hago? Decía una joven, preguntaba, ¿cómo le hago para renunciar? Yo quiero renunciar. Entonces, tienes que poner en una balanza, ¿no? Eh, ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿En dónde, en qué parte de esos gastos puedes ahorrar? Y si puedes o no puedes, porque hay veces que aunque quieras, pues no se puede, ¿no? Sobre todo cuando alguien más depende de ti. Entonces, bueno, pues eh, mi decisión así fue. Vendí mi carro, de hecho me deshice de muchas de mis cosas. Tuve que hacer en ese entonces en una libreta mis gastos fijos. O sea, ¿qué tengo que pagar sí o sí cada mes? Ejemplos. Seguro de gastos médicos mayores. Ese es algo que tengo que pagar sí o sí. Así me quede sin comer, el seguro lo pago. El celular ahorita, pues prácticamente no puedes andar sin celular, entonces ese es otro gasto fijo. En la comida es un punto en donde sí puede reducir el gasto mensual. Si jugamos un poquito ahí con los ingredientes, podemos comer muy sano y de manera económica. Planear muy bien las salidas a pasear, también tener un fondo para emergencias. Tienes que pensar cuáles son tus gastos fijos y qué harías tú en el momento que renuncies a tu trabajo. ¿Qué opciones hay para que puedas tener, aunque sea un pequeño ingreso secundario, ¿no? Por otro lado. Entonces, bueno, a mí me salió muy bien porque pues empecé a vivir con lo que tenía del carro. Obviamente mis gastos los tuve que reducir bastante y en esa época también tuve la oportunidad de encontrar un voluntariado en la isla de Cozumel. Disfruté mucho el mar, casi diario iba a practicar el snorkel. Y ahí fue en Cozumel que estaba yo en contacto casi diario con el mar, en donde me di cuenta la cantidad de basura que la gente tira. Ese fue una situación que a mí en lo personal me hizo ver algo que yo no había visto antes. Yo soy de Monterrey, yo crecí en una ciudad y lejos del mar, que aunque disfrutábamos mucho del mar porque mi papá siempre nos llevaba de vacaciones al mar, pues no es lo mismo 1 o 2 semanas al año que estarlo viendo diario. Entonces, yo me daba cuenta que cuando estaba practicando el snorkel, veía llantas, botellas, plástico, todo en el mar. O salía, por ejemplo, recuerdo una vez que fui a una playita que estaba sola, no había nadie. Entonces ahí me metí a practicar un poquito el snorkel y bien padre porque estaba completamente sola. Me acuerdo mucho porque había iguanas y les llevaba yo pedacitos de lechuga o de papaya y ahí estaban las iguanas, ¿no? Comiendo fruta y lechuguita y demás. Entonces, bueno, era muy padre ahí en la isla de Cozumel. Y recuerdo muy bien que pues dejé mi bolsa y mis cosas y me metí al agua, ¿no? Cuando salgo del agua, veo así en una piedra un pañal, o sea, como que, y me asomo y alcanzo a ver a lo lejos una pareja caminando con un bebito. Entonces digo yo, o sea, le cambiaron el pañal al niño y lo dejaron aquí arriba de una piedra. Entonces mi cabeza, o sea, no entiendo ese razonamiento, por qué la gente deja basura igual en las palmas, en los arbustos, a veces veía botellas de vidrio de refresco, de cerveza, así encajadas, em, y basura por donde quiera. Entonces,
ahí es donde empiezo yo también a reconocer que se tiene que hacer una conciencia a nivel mundial de control de la basura porque estamos contaminando el océano, el mar, la vida, el planeta. Entonces ahí empiezo yo a revisar un poquito acerca de la contaminación y en uno de mis viajes también conozco a una jovencita que ella tiene una tienda de segunda, de ropa de segunda. Entonces ella me explicaba el nivel de contaminación que tiene la industria textil. Es decir, las empresas que producen ropa a nivel mundial es una de las mayores contaminantes. Entonces le decía yo, ¿y qué podemos hacer? Dice, pues comprar ropa de segunda, es decir, mm, lo peor que podemos hacer es comprar moda, ¿cómo se le llama? Esa moda rápida, ¿no? Que nace ahorita algo de moda y todo el mundo lo quiere comprar y compras prendas de ropa muy económicas que las vas a usar una o dos veces y luego ya precisamente como son económicas no te duran tanto la ropa, entonces es un úsese y tírese, úsese y tírese. Y entonces, si no me equivoco, fue también en ese año en donde me compré un vestido, porque mis amigas me dijeron, es que tenemos que ir a una reunión de vestido, que luego les platico dónde. Y me compré un vestido bien bonito y dije yo, ya no me voy a comprar ropa. A ver cuánto tiempo duró sin comprarme ropa nueva. Y sí, duré creo que como 4 años sin comprarme ropa, ninguna prenda nueva más que ropa interior o traje de baño. Era lo único que compraba nuevo. Porque bueno, tengo 2 hijas, tengo 2 hermanas, entonces ellas me pasan mucha ropa usada. Y pues la verdad que ahora cuando tengo que comprar algo nuevo, procuro buscarlo de una buena marca, no marca famosa o cara, o sea, me refiero a una marca que yo sepa que me gusta mucho y que tiene ropa de buena calidad y que esa prenda me va a durar mucho tiempo. Gracias a los viajes he aprendido bastante y reconocer qué podemos hacer para al menos no afectar tanto la vida marina o la vida de nuestro planeta. Entonces, no pasa nada cuando utilizas prendas de segunda. Es decir, algo que alguien, alguna amiga, alguna hermana, tía, pariente que no quiere, pues que te lo regale o se intercambian. Esa es una opción. Entonces, bueno, estuve no sé cuántos años sin comprarme ni una sola prenda nueva. Y cuando por fin empecé a comprarme ropa de nuevo, pues procuro comprarme única y exclusivamente prendas que realmente necesite y que sean de buena calidad, que no necesariamente es sinónimo de caro, sino de buena calidad para que me duren varios años esas prendas. Entonces, otro punto es que también aprendí la importancia de reciclar y de reusar las cosas. Entonces, es decir, siempre hay alguna cajita, algún bote que podemos seguir usando. Si lo lavamos bien, podemos seguir usándolo. Y también cuando desechas botes o latas, pues darles una lavadita antes de echarlo a la basura para contaminar menos. Entonces, repito, estuve en Cozumel, donde aprendí muchísimas cosas, donde tomé mi primer clase de buceo. Y bueno, pues después ustedes saben que pues amo Hawái, amo el mar, entonces también tengo la oportunidad de regresar a la isla de Oahu y pues empieza así esta preciosa aventura que ya tengo de disfrutar
durante 9 años. Ya llevo 9 años con este ritmo de vida y gracias a esos pequeños trabajos temporales he podido sobrevivir. Obviamente también con una vida un poquito más austera, limitándome en los gastos y pues disfrutando la vida. Pues entonces, es mayo 2026, 9 años de teniendo este tipo de experiencias. Ahora, no soy una viajera que pueda decir, he visitado 20 países o 30 países. No, no, no. He viajado realmente a pocos lugares porque, bueno, Hawái lo he repetido durante varios años. Fui en el 2017, luego en el 2020, que por cierto, allá me pescó la pandemia y no me pude regresar, entonces me quedé en el 2020 y me pude quedar en la isla en la casa de una amiga muy querida. Entonces, pues así pasan las cosas. Después regresé en el 2023, después regresé a Hawái en el 2024, en donde ahí estoy. En ese año fue muy, muy importante el 2024 porque tomo el curso, el Huakai en la isla de Molokai con Kumupanu y Lawrence, y después también un curso especial de cultura hawaiana con Kumupa Kavika, entonces en la isla grande de Hawái, en Big Island. Entonces, bueno, ese año también fue muy significativo. Y luego en el 2025, pues se viene la oportunidad de ir a Europa. Entonces, en ese viaje son 3 países. Llegamos a Italia, un viaje organizado desde Roma a Milán con una guía, todo perfectamente planeado, organizado, no batallamos nada. Y después en Milán sigo ahí sola a París, me voy a París una semana. Después de París me voy a Barcelona en tren y de Barcelona me voy a Madrid en tren también y luego ya finalmente regreso a México. Entonces, bueno, no soy esa viajera que puedo coleccionar banderitas de diferentes países, pero sí les puedo decir que he aprendido mucho en estos 9 años. He aprendido bastantes cosas y bueno, algunos tips ya se los he estado compartiendo en mi canal, pero bueno, creo que ahorita me gustaría enfocarme un poquito más y a enlistarlos en orden, todos esos tips que he aprendido, ¿verdad? En estos viajes, ensayo y error, algunas veces creo que tomo muy buenas decisiones, pero otras veces la verdad no, me equivoco mucho, pero bueno, es parte del aprendizaje. Pues les quería compartir en este video pues esa sensación tan bonita de tener esta libertad de viajar sola y como mujer mayor, o sea, porque, repito, un mundo de jovencitas viajan solas actualmente, son muy valientes, saben varios idiomas, em, son bien aventadas, pero para mí sí fue un reto muy, muy grande el empezar a viajar sola. Y fue pues casualidad, porque yo no lo planeaba. Fue gracias a esa llamada, a ese mail que recibí del banco en donde tenía que utilizar los puntos porque si no los iba a perder. Así fue como empezó esta aventura y gracias a la motivación que recibí de estos jóvenes que conocí en Bacalar, yo misma no lo creía, porque yo decía, es que yo ya a mi edad, yo ya no voy a andar en esto. Pero la verdad es que luego pensé, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y no me arrepiento.
Creo que el viajar sola te da esa sensación de que regresas de un viaje y ya quieres empezar a planear el siguiente. Entonces, bueno, pues les dejo estas ideas, les comparto de corazón todo esto que yo he estado viviendo y que bueno, si a alguno le sirve estas ideas, qué bueno, me encantaría que escriban aquí en los comentarios qué piensan ustedes, qué opinan, qué experiencias han tenido viajando solos o solas. Pues yo ya tengo en la mente una lista de lugares que me gustaría mucho ir. Pero bueno, pues primero que nada terminar de pagar las deudas del viaje pasado y empezar a ahorrar para poder hacer los planes del siguiente viaje. Los dejo. Si les gusta, por favor, el contenido que yo hago, denle like, compartan, suscríbanse al canal porque con su apoyo puedo seguir haciendo videos.